presentar la segunda parte de lo que introduje la semana pasada acerca de lo que es el humanismo, cuál es su origen, históricamente hablando, y lo que más me interesa, más que definir, y lo hicimos, es de poder considerar la forma en que ha penetrado no solamente en la psiquis de la sociedad, sino especialmente cómo esto se ha introducido en la manera de pensar, de interpretar y aún de vivir el cristianismo. Claro, hoy no se habla en esos términos, definiendo el humanismo, pero es necesario que lo identifiquemos, esta corriente de pensamiento, y veamos de qué manera la Iglesia hoy está haciendo una hermenéutica o una interpretación que precisamente le da crédito al humanismo. Y acuérdense en que lo que define este concepto es que el hombre, a fin de cuentas, es la medida de todo. Es el centro de la reflexión y la realidad. Todo se interpreta desde la perspectiva humana del hombre, y por supuesto el hombre es el que está entronado, es una especie de idolatrar al yo o al ego. En Isaías voy a leer 2 versículos y vamos a trabajar con esta porción de la Biblia, pero en Isaías 45, verso 9, dice: «Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos?». Y luego en el capítulo 46, verso 12, comienza diciendo, y de aquí tomo el título: «Oídme, duros de corazón». Señor, gracias por tu palabra que has preservado, y hoy, como hacemos cada vez que abrimos las Escrituras, te rogamos que la bendigas a nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar con una pregunta y no te apures a responder. No me la tienen que responder a mí. Eso lo tenemos que hacer delante del Señor. Y la pregunta es, a ver, ¿en quién tienes tu confianza? ¿En quién depositas realmente tu confianza? Y hago el énfasis en realmente, lo subrayo, porque no espero que des una respuesta a cómo debería yo responder. Porque ante la pregunta la gente sabe que debería responder: la confianza está en Dios. No, creo que eso, a lo menos para los que conocemos al Señor, es indiscutible. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta no es qué deberías responder. La pregunta es si realmente en tu vida tú has puesto tu confianza totalmente en el Señor. Porque podemos declararla, pero una cosa muy distinta si lo estamos realmente viviendo, si es una afirmación que manifiesta lo que hay en mi convicción, que realmente mi confianza está totalmente puesta en el Señor. A ver, acá en el versículo 9, al final, noten que dice: «¿O tu obra no tiene manos?». Hay un debate acerca de esa pregunta porque se trata de una afirmación o de una pregunta retórica. El problema con la traducción es que lo ponemos en signos de pregunta, pero es un problema. ¿Cómo traducimos esto al español? ¿Cómo traducimos la idea? Pero a fin de cuentas, lo que vemos acá es la mano de Dios en el contexto dándole forma al barro que somos nosotros. Y entonces dice: «Tu obra», ¿no es cierto?, no tiene manos que la hayan producido. El hombre, ¿de dónde salió? ¿Se hizo solo? A eso apunta más o menos, y quizás yo pienso que la traducción acierta al ponerlo en signo de pregunta, porque parece más bien una pregunta retórica. Obviamente que
el que lo hizo al hombre tiene manos, porque está hablando de un alfarero que le da forma al barro en ese versículo. El problema es si el barro pone su confianza en el alfarero. Por eso les hice la pregunta inicial. Tu confianza, tu vida, ¿está puesta en las manos del alfarero o está puesta en estas manos de barro? Y eso es algo que todos nosotros tenemos que responder con sinceridad delante del Señor. El humanismo, esta corriente de pensamiento, nos dice que el ser humano es el centro y la medida de todas las cosas. Eso se le adjudica a una frase de Protágoras. Estamos hablando del siglo V a.C., no me voy a meter en eso porque ya lo presenté eso claramente la semana pasada. Vayan al canal y lo revisan todo de nuevo. Pero básicamente ese es el concepto, la idea. El hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, el hombre tiene la capacidad de controlar su entorno, de controlar la creación, inclusive de dirigir con precisión los acontecimientos. En este caso hablaríamos de la historia. Ahora, el tema es qué es lo que nos dice a nosotros la Biblia. Y la Biblia nos dice que el hombre es un mero administrador que Dios ha puesto en este mundo. Dios es el centro, la medida de todas las cosas. A ver, en el verso 19 del capítulo 45 dice, a ver dónde estoy acá. No hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Y esta es la palabra la frase que me interesa. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Yo, dice, soy Jehová. Y él es, los hombres anuncian justicia y rectitud, pero el problema es que el hombre no acierta con estos conceptos. Es Dios el que se afirma como aquel que es la regla de medir, la norma de lo que es la justicia y la rectitud. Hoy vamos a mirar cómo el humanismo intenta tomar el control de la creación, el control, y eso es lo que estamos haciendo, a fin de cuentas, la sociedad contemporánea, el control de las naciones, incluso el control de los acontecimientos, o el control de la historia misma. Pero a la luz de las Escrituras, quien tiene el control absoluto de todas las cosas es Dios, no el hombre. El hombre se engaña a sí mismo pensando que sí controla estas cosas, pero no, Señor. El control, según las Escrituras, lo tiene totalmente Dios. Y vamos a mirar estas tres áreas, la creación, las naciones y la historia. En primer lugar, el control de la creación. A ver, ¿quién tiene el verdadero control del mundo natural? A eso me refiero con la expresión, la creación. ¿Quién realmente tiene el control? Estaba leyendo un poquito a algunos pensadores importantes de nuestro tiempo. Tenemos a Stephen Hawking, que falleció ahora en el 2018, no hace mucho tiempo. Este hombre es un caso serio, un físico teórico de calibre mayor en nuestra época. Es un privilegio tener hombres con el calibre de pensamiento o intelectual de estos individuos. Lástima que la inteligencia la usan en una dirección un poco distorsionada. Pero él dijo estas palabras: no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y poner en marcha el universo. Eso creyó aquel gran físico, un hombre de nuestra era que básicamente lo que nos está diciendo es que describe la creación desde una perspectiva netamente científica, y lo que nos indica es que en cuanto al origen o el principio del cosmos, no necesita de Dios, lo ha sacado completamente de la ecuación. Yo me pregunto, bueno, pero ¿y entonces quién originó o qué originó todas las cosas? Y ahí se entran en grandes debates especulativos que por supuesto hoy están siendo descartados inclusive por el mundo científico en muchos ángulos. El humanismo, como corriente de pensamiento, nos lleva a pensar que nosotros podemos dominar y podemos controlar la creación
para nuestros propios intereses. Y resulta que en su intento por conquistar la creación, y por cierto en esta área hemos dado saltos extraordinarios en el ámbito de la tecnología y la ciencia, eso no se puede negar en ninguna manera, pero sin embargo el ser humano se olvida que a pesar de sus avances científicos es un mero administrador de Dios. Dios controla todas las cosas. Usted lo dice eso afuera en el mundo y la gente se le ríe en la cara. Y no solamente eso, pero cuando observamos la forma en que el hombre ha manipulado la creación, vemos los resultados nefastos. Porque usted observa hoy, si lee un poquito las noticias, va a ver que este intento por controlar la creación ha traído aparejados desastres ecológicos, ha traído dilemas éticos que hoy son tema de discusión, la pérdida del respeto por la naturaleza. Miren lo que está pasando ahí en Los Ángeles, no sé si se enteraron de que se está quemando todo ahí, ¿no es cierto? Somos causantes también de la extinción o el peligro de extinción de algunas de las especies de este planeta. Otros ya las hemos hecho desaparecer, en algunos casos por controlar el terreno, otros por, en fin, deporte y cosas de ese tipo. Y podemos mencionar muchas cosas más. Y con esto el hombre está demostrando que ese control que pretende tener de la creación, al fin de cuentas, es un control limitado y lamentablemente es un control que deja mucho que desear porque es un control imperfecto. En el verso 8 dice, rociad cielos, capítulo 45, cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Y si saltan al verso 12, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. En esos dos versículos, ¿qué cosas tenemos? Bueno, por un lado tenemos cómo se producen los resultados. Verso 8. Y en el segundo caso, verso 12, cómo se produjo la naturaleza, que es la que produce los resultados. Acá se nos indica que la autoridad de Dios entonces es absoluta, es soberana. Y que Él es el que controla. La tierra produce porque Dios tiene las manos metidos en esa creación. Él es inclusive, contextualmente hablando, no solo el creador, sino el redentor y también capaz de unir, en este caso, el cielo y la tierra para sus soberanos propósitos. Ahí en el verso 8, la bendición destila, noten ustedes, desde arriba hacia abajo. Está usando el ejemplo de un fenómeno natural cuando cae el rocío o la lluvia. Usted no va a ver que la lluvia asciende o que el rocío va de abajo hacia arriba. Está tomando el ejemplo de la naturaleza para mostrar cómo las bendiciones descienden de arriba. Y cuando entonces esas bendiciones riegan la tierra, es que en ese caso la tierra produce. ¿Y a dónde apunta este hombre? Es la justicia y la salvación. La rectitud, principios éticos que son consecuentes. Nota que dice justicia, dice destilan la justicia y produzca la salvación. Ahí es donde apunta Isaías al escribir estas hermosas palabras. Así que lo que se nos está indicando es que la salvación y la justicia en la tierra no son entonces el producto del esfuerzo humano o la inteligencia, la pericia o la iniciativa del hombre, el concepto humanista de que el hombre es la medida de todo, sino que es Dios mismo. Santiago, cuando escribe la carta, unos siglos después, en el capítulo 1, verso 17, dice que toda bendición desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni variación. Lamentablemente hoy el mundo no lo ve eso, piensa que la bendición asciende, que el hombre es la bendición, el hombre es el que bendice la creación. Y sin embargo la Escritura nos dice todo lo contrario.
Contemporizando esto, en cuanto al terreno de lo que es y cómo funciona la iglesia contemporánea, la verdad es que nosotros caemos en esta mentalidad humanista cuando pensamos equivocadamente en que debemos poner nuestra confianza en el éxito, en los programas, en la tecnología de punta, pensando que el éxito depende de nosotros, o depende del creyente, o depende de la iglesia de Cristo. No, señor, el éxito no depende de ninguna de estas cosas. Es decir, pensamos que el éxito asciende a la presencia de Dios o asciende a los cielos. Y la Escritura nos dice claramente que el éxito desciende de arriba hacia abajo, es una bendición. Todo lo bueno desciende de arriba, del Padre de las luces. Nosotros tenemos que recordar constantemente, y hoy especialmente la Iglesia de Cristo, hablo en términos generales, que el crecimiento y el fruto verdadero viene de Dios. Y este es un concepto que el apóstol Pablo lo entendió con claridad, a tal punto que no solamente asimiló esta verdad, sino que luego la transmitió a los creyentes en la ciudad de Corinto. En el capítulo 3, versos 6 y 7 dice estas palabras, acuérdense de esto: yo planté, ¿se acuerdan? Apolos regó, pero el crecimiento no vino ni de Pablo ni de Apolos. Dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Pero momento, a ver, ¿qué es lo que ve el hombre? Bueno, ve a Pablo arremangándose, ve a Apolos agarrando la pala. Son ellos los que trabajan. Así que deben ser ellos el producto del éxito del trabajo. Y sin embargo, para Pablo, que era el que se arremangaba, entendió perfectamente que los resultados que producía no venían de Pablo, sino que el crecimiento lo daba Dios. Y entonces hace la conclusión. Dice, así que ni el que planta algo es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué promueve la iglesia contemporánea? Bueno, lo que promueve la iglesia hoy es que Pablo es algo, Apolos es algo, el hombre es algo, las instituciones, la iglesia es algo. Inclusive, todos aquellos supuestos caciques que dirigen la iglesia contemporánea o pretenden dirigirla. Bueno, no sé, eso hay que definir lo que aquí llamamos dirección en la actualidad. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, señor, ninguno de ellos es algo. El que es ahí algo es Dios. Yo solo planté, otro regó, pero la obra, los resultados vienen de Dios. Entonces, la pregunta acá es, ¿estamos realmente dependiendo del Espíritu Santo o estamos dependiendo de nuestras estrategias? Porque el hombre hoy ha puesto su confianza en las estrategias humanas en lugar de la bendición divina. Y esto es una realidad empírica. El control de las naciones. El control de la creación lo tiene Dios, aunque el humanismo dice lo tenemos nosotros. No nos alcanzó con reventar este planeta, que ahora queremos colonizar otras piedras flotando en el espacio, gastar fortunas. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Que vamos a vivir mejor? A veces miramos las películas donde se nos muestra que el hombre aprendió las lecciones históricas y vamos a otros mundos ahora con esto de la tecnología de la televisión y nos muestran un mundo utópico donde vamos a otro planeta y entonces ahí colonizamos y ya cantamos Kumbalá, arreglamos todo. ¿Usted qué cree que vamos a hacer en otro planeta? No supimos arreglar nuestra propia casa. ¿Y se creen que vamos a arreglar otro pedazo de piedra en otro lugar? No se engañen, el hombre es lo que es un destructor. El control de las naciones. En 1982 falleció una novelista y filósofa llamada Ayn Rand. Y esta señora nació en Rusia, pero vivió después toda su vida en Estados Unidos. Esta mujer dijo estas palabras: el hombre debe vivir para sí mismo, no para los demás. ¿Qué tal? ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Y luego agrega, ni para ningún poder superior. Acá lo que tenemos entonces es una postura netamente humanista,
con un extremismo e individualismo radical y una exageración de autosuficiencia que rechaza la total dependencia a Dios o de cualquier tipo de autoridad fuera de él. Marcus Borge fue un erudito bíblico y un teólogo estadounidense asociado con el movimiento de la teología liberal progresista, podemos llamarla hoy en esos términos. También falleció en el 2015. Y este hombre dijo, el camino de Jesús es sobre transformación personal y social, no sobre creencias doctrinales. Este es un supuesto creyente. Ahora, ¿ustedes piensan un poco cuando leemos estas cosas? Este señor, otra vez repito, el camino de Jesús es sobre transformación personal y social. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está afirmando este señor? ¿Acaso eso no es una afirmación doctrinal? Y sin embargo, este señor está diciendo dentro de esa afirmación que la vida del cristiano o el cristianismo no se trata sobre doctrinas o creencias doctrinales. Noten la contradicción de conceptos que parten de una mente contradictoria, porque no está enfocada en la centralidad de Dios, sino la centralidad del hombre. Por eso digo, el humanismo ha ganado terreno no solamente en las instituciones, pero en nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar. Somos humanistas más allá de lo que realmente entendemos o queremos aceptar. Y estoy hablando de adentro de la iglesia cristiana. El humanismo, entonces, no solamente pretende controlar la creación, pero también ahora quiere controlar las naciones y establecer un tipo de orden mundial, confiando en sistemas políticos, en tratados internacionales y líderes humanos o ideologías de turno para construir un futuro mejor, la utopía, el mundo perfecto, el mundo ideal. Las Escrituras nos muestran que es Dios el que tiene el control de la historia, y es Dios el que levanta a sus dirigentes, el que tira naciones, levanta y tira naciones. La Biblia es clara, es Él, no el hombre, el que levanta o derrumba. Versos 3 y 14. Dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te multiplicarán, diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Acá hay una pregunta que tenemos que hacer que es importante. Cuando dice, por ejemplo, ahí en el verso 13, yo lo desperté en justicia, la pregunta es, ¿de quién está hablando? ¿A quién se refiere? Y se está refiriendo a Ciro, el rey Ciro, el rey persa que se tiró abajo un imperio, el imperio de los babilonios. Dice en el versículo 1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y acá quiero que observes una serie de secuencias, porque dice ante todo verso 1, así dice Jehová. Y va a haber entonces una serie de verbos encadenados en todos estos primeros versículos, 8 versículos, que en definitiva integran el pronombre personal yo, refiriéndose a Dios. A esto se le llama pronombre elíptico, los que tienen, no sé si se acuerdan algo de la gramática española, ¿no? Donde encontramos que no se pone la palabra, el pronombre, sino que está ligado al verbo. Dice allí, por ejemplo, tomé. Otra vez pueden poner entre paréntesis el yo. ¿Y quién es yo? Jehová. Yo, Jehová, tomé. Tenemos allí en el verso 2, yo iré. ¿Quién es yo? Jehová, Dios. Y entonces el verbo enderezaré. Yo enderezaré. Y ahora seguimos la secuencia. Yo quebrantaré. Al final del versículo 2, yo haré pedazos. Verso 3, yo te daré. ¿Para qué?
Al final dice, para que sepas que yo soy Jehová. Está hablando a Ciro, el rey del pueblo que trajo abajo el imperio babilónico. El rey persa. Dice, yo te pongo al final del versículo 3. Verso 4, yo te llamé, yo te puse, aunque no me conociste. Verso 5, una declaración extraordinaria. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Verso 6, no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Final del verso 7, yo Jehová soy el que hago todo esto. Óyeme, pero a ver, ¿qué parte no entiendes de esas declaraciones? Noten ustedes cómo la inspiración repite constantemente la actividad directa de Dios en todo este asunto. Otra vez, cuando dice, yo lo desperté en justicia, es Dios quien despertó a Ciro. No fue que Ciro se hizo del poder como sucede con uno que en estos días se subió, se agarró del poder. No voy a dar nombres porque si no nos van a meter en problemas en el canal. Pero ustedes saben bien a quién me refiero, ¿no? A pocas palabras, buenos entendedores, dice el dicho. Estos dictadores que se agarran el poder, se adueñan del poder, que en definitiva es adueñarse del cuello de la población. Bueno, acá está diciendo, yo hice esto, no fue Ciro, es Dios. Ahora, en el verso 14... noten que se mencionan una serie de preguntas, de potencias, debo decir, como Egipto, se menciona a Etiopía y se menciona a los árabes. En ese caso, en la Biblia se los denomina como los sabeos. Así que estas son personas que, en definitiva, representaban el poder, la riqueza, la influencia y el prestigio de estas potencias, pero que eventualmente, dice allí, van a reconocer quién es realmente el Señor, y es el Dios de Israel. Ellos tenían sus gobernantes, tenían su estructura social y política, pero sin embargo todos ellos eventualmente van a reconocer que Dios es el único Dios. Ellos representaban en su momento histórico la grandeza terrenal, la influencia política, la influencia social, a tal punto que dice hombres de elevada estatura. Y cuando dice hombres de elevada estatura no está hablando que eran altos, no eran gigantes, está hablando que eran hombres de elevada posición en el campo de la política, en el mundo de la diplomacia, naciones que estaban bien paradas, bien establecidos. Así que ellos eventualmente en este cuadro se rendirán y reconocerán la supremacía de Dios sobre todos. Otra vez, ¿cómo traemos esto a la problemática de la iglesia contemporánea? Algunas iglesias buscan hoy el favor de los gobiernos, de la misma manera que hicieron los judíos en los días de Isaías. Buscaban la ayuda de las potencias en lugar de la ayuda de Dios, y es por eso que fueron a parar al exilio, y ahora necesitan que Dios use un rey pagano para traerlos de nuevo a la tierra. Habían perdido absolutamente todo, gracias que Dios conservó la identidad de la nación, porque si no hubiesen perdido eso también. Pero resulta que la iglesia se está acercando a el favor de los políticos, o se alinean con los movimientos políticos de la época, olvidando a fin de cuentas que nuestra misión no depende del poder terrenal o de las influencias políticas, sino que depende de Dios. Como iglesia, nosotros hoy, en este siglo XXI y en esta década que estamos viviendo, no debemos confiar más en alianzas o arreglos políticos, ni en las influencias culturales que hoy, en fin, parecen las olas del mar que van bañando las playas de la opinión pública. Nuestra misión es proclamar el Evangelio a ese mundo perdido y humanista, y entonces confiar que Dios dirige las naciones para cumplir sus soberanos propósitos. El tercer punto que quiero que veamos es el control de la historia. Ahora, acá el escritor y el físico británico Charles Percy Snow dijo estas palabras que también me dejan sorprendido. La historia de la humanidad es en gran medida la historia de la ciencia. ¿Se dan cuenta cómo se enfocan las cosas desde la perspectiva del hombre? ¿Quién es el que hace ciencia? ¿Los murciélagos?
es el hombre. El hombre tiene el espíritu y la curiosidad científica. No hay otro ser. Los animales no tienen esa curiosidad. El hombre es el aventurero. Dios le dio la capacidad de hacer ciencia. Y lo que llama la atención es que este señor está diciendo que la historia la escribe la ciencia, los avances del hombre, los saltos del hombre a través del tiempo. Así que notamos acá cómo este hombre enfatiza el progreso humano y que se logra ese progreso a través del uso de la razón y los avances científicos, que en definitiva vienen a ser el motor de la historia. Es lo que la mueve hacia adelante. Con esto se subraya la capacidad del ser humano para moldear el destino colectivo. O sea que lo que notamos es que el humanismo hoy lo que intenta es escribir su propia versión de la historia de la humanidad, creyendo que el futuro está en las manos del hombre. Y es por eso que hoy todo político y toda persona nos está hablando que confiemos en ellos, porque en nosotros, en la sociedad, el hombre hoy, está el futuro, está la construcción del mañana. El eslogan que escuchamos por allí es: la historia está en nuestras manos. ¿Cuántas veces he escuchado a personas dentro de la iglesia diciendo: tu futuro, hermano querido, está en tus manos? Lo que vas a hacer en Cristo Jesús depende de ti. El futuro de esta iglesia depende de nosotros. Tenemos que ponernos a trabajar para construir, para levantar. Y lo que hacemos es justamente hacer eco de esta ideología que ha permeado la sociedad. El hombre es el constructor del mañana. Y la iglesia está haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces desde los púlpitos se dice a la gente: tú puedes construir tu futuro? El futuro de tu cristianismo está en tus manos. Tú tienes el poder. Dios nos ha empoderado para eso. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de estas ideologías que se nos metieron en el vocabulario corriente. Tus decisiones, tu futuro, está en tus manos de barro, no en el alfarero, en el barro. Y Dios resulta que no solamente conoce la historia, porque es cierto que predicamos de un Dios omnisciente que tiene conocimiento de todo, pero el asunto no es solamente que Dios conoce lo que sucede a través de la historia. La Biblia nos dice que Dios es el arquitecto de la historia. No somos nosotros los que estamos escribiendo o redactando la historia, es Dios el que la escribe. Él es el autor, Él es el novelista. Nosotros venimos a ser meros protagonistas en ese libro que Dios está llevando a cabo para, al fin del cuenta, coronar sus propósitos y que toda la creación le dé gloria y honra. Lo que vemos hoy es hombres que han tratado de redactar la historia. Al hombre como constructor tenemos, por ejemplo, las ideas de Marx, donde interpretó la historia desde una perspectiva de lucha de clases, desde la perspectiva económica. Y sin embargo, las Escrituras nos dicen que nada tiene que ver la historia con eso, sino que la historia es algo lineal que Dios está trazando con un propósito claro y definido. Lo que pasa es que lo ignoramos ese propósito porque hemos desviado la centralidad de Dios y hemos sentado en el trono al hombre, justamente lo que significa el concepto de humanismo. Tú y yo, no solamente el hombre en sociedad, sino nosotros los cristianos, somos meros actores o protagonistas de la historia escrita y dirigida a Dios, llevando a cabo sus propósitos soberanos. Los eventos históricos, como nosotros, por ejemplo, vemos acá en este capítulo 45 y 46, y los propósitos de Dios a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento que redactan historia, hablan de lo que sucedió a través de los tiempos. Nos muestra que están todos bajo la dirección de Dios, no de Ciro, no de Faraón, no del rey de Etiopía o de los árabes. Dios está en control. Noten ustedes estas declaraciones. Verso 7 al final dice: yo, Jehová, soy el que hago todo esto. En un contexto sociopolítico, pero es Dios el que hace que se produzcan las cosas. Verso 18, porque así dijo Jehová, no Ciro
o los gobernantes de las naciones. Verso 19, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. No es Ciro, no es el faraón de Egipto, no es el rey de Etiopía o los presidentes contemporáneos o primeros ministros, es Dios. Déjame que te lea este pasaje y presta atención lo que dice acá la Escritura, capítulo 46, versos 9 al 13. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Cuando dice nada, te incluye a ti y a mí. El humanismo dice, no hay Dios, no hay nada semejante a mí, hombre. Luego dice en el verso 10 que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Se dan cuenta que no es alguien que está tomando nota, no está anunciando después que las cosas se dieron? Alguien que mira la historia y va redactando lo que está sucediendo. No dice, yo lo veo, yo lo tengo todo declarado desde el principio. Lo anuncio lo por venir desde el principio, desde que comienzan las cosas. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lo que todavía no es, Dios lo anuncia. O sea que precede a la historia, precede al tiempo. Dice que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora me pregunto yo una cosa. El hombre cuando mira esto dice, no, el consejo no va a ser el de Dios, el mío va a permanecer. Soy yo el que tomo la decisión. Yo soy el centro de la reflexión y la realidad. Se va a hacer lo que yo digo, se va a hacer lo que yo quiero, o a lo menos vamos a intentar como humanidad hacer lo que nosotros queremos. Bueno, Dios te confronta y dice, mi consejo, no el tuyo, permanecerá. Y luego agrega, haré todo lo que quiero. Y entonces explica que llamo desde el oriente al ave, y el ave responde. Y de la tierra lejana al varón de mi consejo, Ciro, y respondió, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón. El hombre no escucha. Y Dios nos está llamando diciendo, oigan, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Y eso sucedió hace 2000 años cuando Cristo puso los pies en este mundo. Y el hombre todavía sigue obstinado en su postura. La iglesia a veces abraza movimientos o tendencias del momento, tendencias pasajeras, pensando que su impacto, el impacto de la iglesia depende de las modas. Pero olvidan que el fundamento, no solamente de la iglesia, sino de la sociedad y el fundamento de la historia misma, descansa totalmente en Cristo Jesús y nuestra misión no cambia con el tiempo, tiene que ser y sigue siendo la misma, anunciar eso. Digo yo, ¿estamos viviendo nosotros como cristianos con toda honestidad como si dependiera de nosotros el éxito de la iglesia? ¿O el éxito de la sociedad? ¿O de la humanidad entera? ¿O estamos descansando realmente, y digo realmente, si esto es nuestra convicción, en la soberanía de Dios como lo presentan las Sagradas Escrituras? Cuidado con las hermenéuticas contemporáneas, la forma en que se hace interpretación de la historia y de las Escrituras. Porque si hacemos la interpretación desde la perspectiva del hombre, vamos a errar en nuestras conclusiones. Atentos con la forma de representar la historia de una manera incorrecta. Ahora, para ir cerrando acá todo esto que estoy exponiendo, a ver, ¿qué actitud entonces tenemos que asumir nosotros los cristianos que realmente queremos que nos oriente la Escritura en este clima humanista? ¿Cómo debemos responder? Porque, a ver, el humanismo propone todo lo contrario a lo que nos proponen las Sagradas Escrituras. Entonces lo que queremos es que Dios nos dirija cómo debemos encarar esta situación. Y lo primero que notamos es, fíjense en versículo 9, no antagonizar con Dios.
no pelear con Dios, no ponernos en contra. Otra vez dice, ay del que pleitea con su hacedor. ¿De qué manera hoy el hombre con mentalidad humanista se opone a este Dios? Y bueno, negando su existencia. No hay Dios. Miren ustedes la soberbia, porque para poder hacer una declaración así quiere decir que tú tienes la capacidad de poder entender, así que eres tú Dios, de entender que no hay Dios. Por el hecho de que no lo veo, no lo toco, no lo huelo, qué sé yo, y salimos con argumentos de ese tipo. El hombre antagoniza contra Dios negando su existencia o rechazando su palabra. No me interesa lo que Dios diga en la Biblia, ¿qué me importa a mí? O rechazando su autoridad. Dios no tiene ningún decir en lo que yo hago, lo que soy y hacia dónde voy. Yo soy el capitán de mi vida, yo soy el dueño de mis decisiones, yo soy el arquitecto de mi futuro. Bueno, eso es precisamente pleitear contra Dios. Dice allí, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Qué es un tiesto? Un tiesto es un pedazo, es un fragmento, un pedazo de barro. Y el pedazo de barro está asociado, dice allí el tiesto con los tiestos, ese pedazo de barro, ese pedazo de artefacto, está junto con otros pedazos de fragmentos. Lo que está diciendo en esa declaración, el tiesto con los tiestos, está diciendo que nosotros tenemos la misma característica que todos los demás. Tú eres como nada al lado de un ejército de como nadas. ¿Entiendes la idea? El tiesto con los tiestos. Es decir, los hombres que no son nada se consideran que son algo y desafían a Dios, sacan el pecho con hostilidad y con violencia. Así que apunta a la igualdad de los seres humanos en la creación, su fragilidad, su dependencia del Señor, no su independencia. Hermano, a ver, ¿en qué áreas de tu vida, ponte a pensar, tratamos de ser el alfarero en lugar del barro? Porque eres un tiesto, eres barro, pero hoy el hombre se cree que es más que eso. Bueno, tú te puedes creer que eres el papá de Tarzán, pero no interesa, o el papá de Superman, qué sé yo, ¿no? Hay locos ahí, sobran locos en el mundo, ¿no? Pero de ahí a que creas algo y seas algo es una cosa muy diferente. Acá se nos habla de lo que realmente somos. Cuidado con pleitear contra Dios. Eso es lo que hace el humanismo contemporáneo. El apóstol Pablo, cuando escribía a la carta a los Romanos en el capítulo 13, él está hablando de las autoridades gubernamentales y dice que las autoridades son establecidas por Dios. Pero lo que llama la atención es que dice que el que resiste la autoridad resiste últimamente la autoridad de Dios, y quienes resisten la autoridad de Dios acarrean condenación para sí mismos. No vas a ganar. Tú piensas o te engañas que puedes ganarle la pulseada a Dios. No, señor, mira la historia. Ninguna persona que se levantó contra Dios ganó la pulseada. Y créeme que con Dios vas a salir con un knockout olímpico. Vas a perder la batalla contra Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer es no pleitear con Dios. La segunda cosa, versículo 15, es reconocer a Dios. Dice el verso 15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Qué hace el humanismo? El humanismo desconoce a Dios y reconoce al hombre. Reconoce la gloria del hombre que no tiene. Pero eso es lo que se promueve hoy. Y en la iglesia, curiosamente, hoy estamos haciendo exactamente lo mismo que hace el hombre en la sociedad. Nos gloriamos en el hombre, le damos la gloria al hombre, le damos la gloria a las emociones, nos gloriamos en los dones espirituales, en nuestras obras, los ídolos, que pueden ser el pastor, el apóstol, el profeta. Esos son los ungidos de Dios, son nuestros ídolos, es el panteón de la iglesia cristiana contemporánea. Estamos haciendo lo mismo que hacen afuera en el mundo y la sociedad. Lo que pasa es que no hemos logrado hacer la conexión ideológica entre lo que promueve el humanismo y lo que se está enseñando y practicando en la iglesia contemporánea. Reconoce a Dios, no al hombre. Y número 3, confía en Dios. Confiar en Dios. Verso 17, Israel será salvo en Jehová.
no va a ser salvo en Ciro, no va a ser salvo en el faraón de Egipto o el rey de Etiopía, gente de estatura, los árabes, o lo dice allí los sabeos, que es lo mismo, los sabeos es todo el entorno árabe. No está la salvación en esta gente. Lamentablemente el pueblo de Israel en un momento dado dijo, vamos a arrimarnos a ciertas potencias porque de esa forma podemos tener un método profiláctico contra las amenazas de aquellos que querían tragarse a Israel. Y bueno, hicieron alianzas políticas que terminó como la astilla que se mete en la mano y le sale por el hombro. Tiraron a Dios por la ventana y abrazaron la política. Bueno, fue desastroso para Israel y es por eso que ahora tienen que esperar que Dios levante a Ciro y que los lleve otra vez a su tierra. No pudieron sostenerse por sí solos. Confiar en Dios. Dios es el que nos da la salvación. Y note que dice que puede darte una salvación no momentánea, sino eterna. Hoy escuchamos en las plataformas públicas, políticas, ¿no? Estos hombres que dicen, vótenme a mí que vamos a salvar la sociedad, vamos a tener un futuro nuevo. Estamos todos entusiasmados con los nuevos exponentes que se están levantando ahora contra estas ideologías progresistas que han hecho tanto daño, a mi juicio. Esto es una óptica personal, el daño que ha hecho el progresismo en las últimas décadas, y lo podemos ver en el empobrecimiento y, la jerarquización de ciertos sectores de la política. Los demás, están los políticos y después el resto de la sociedad. Y algunos capitalistas y comerciantes o empresarios que se asocian con la cúpula de gobierno. Y los demás que se arreglen como puedan. Y se levanta entonces algún caudillo que dice, vamos a cambiar todo eso, yo voy a salvar al mundo. Y ahí vamos aplaudiendo a estas personas. No te engañes, hermano querido, puede ser que tengamos 4 años u 8 años de bienestar, que alguien la pegue, pero después viene otro. Y ese otro, en cuestión de meses, como ha sucedido ya, y esto es historia, en nuestro continente esto está pero recontra pisoteado ya. Hemos tenido buenos presidentes, pero después vinieron los desalmados, gente sin conciencia, y nos trajeron a todos bajo las plantas de sus pies. Nada es seguro en las manos de barro del ser humano. Lo que es seguro es en Dios. La salvación de Dios, dice allí, es eterna. ¿Qué hombre te puede ofrecer eso? ¿Qué tenemos que hacer? No pleitear con Dios, tenemos que reconocer a Dios, tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Verso 19, yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. En otras palabras, tenemos un llamado triple a, número 1, total rendición a Dios, verso 9. Número 2, verso 15, total confesión de Dios. Y número 3, verso 17, total dependencia de Dios. O sea que la Biblia, este libro sagrado que tenemos acá, nos recuerda que Dios es quien gobierna soberanamente sobre la creación, sobre las naciones y también sobre los acontecimientos o la historia de la humanidad. Dios es la medida de todas las cosas, no el hombre. Solamente Dios y Cristo Jesús, dice la Escritura, y vamos a mirar eso en su momento, hay plenitud de vida en Cristo Jesús. En conclusión, el humanismo entonces nos damos cuenta que pone al hombre en el centro mismo de la reflexión y la experiencia, pero la fe cristiana proclama que Dios es el centro de la reflexión y la experiencia, o al menos debería serlo. Solamente Él es el que tiene, a fin de cuentas, el control de la creación, el control de las naciones y el control también de la historia de la humanidad. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos llamados a depender de Él y confiar en la soberanía de nuestro Señor y reflejar su gloria a través de la predicación del Evangelio. Dios es la medida de todas las cosas, no el hombre, como dijeron una vez Protágoras. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que examinar nuestros corazones. La iglesia de hoy tiene que examinar el corazón de cada uno y realmente responder si estamos confiando más en nuestras fuerzas humanas que en el poder de Dios. Porque, hermanos, yo estoy convencido de esto.
Hoy la iglesia confía más en la fuerza de los hombres, los miembros, que en la fuerza de nuestro Señor y Salvador. Que todo depende de nosotros. Que está en estas manos de barro el futuro de la iglesia, de la sociedad. No, Señor. El futuro está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Tu eternidad está en las manos de Dios. Lo que vas a hacer ahora cuando salgas de este lugar está en las manos de Dios. Si Dios cierra el grifo que nos da oxígeno para respirar, terminas caído en el asfalto. Si Dios termina, noten ustedes en Los Ángeles, en cuestión de unos días nomás, alguien prendió la mecha y fíjense en ustedes, ahora gente que han muerto, creo que 11 personas, la pérdida monetaria es impresionante, billones de dólares están hablando, es una cosa terrible. El hombre no puede controlar lo que cree que controla, solamente Dios tiene el control de todas las cosas. Como dijera el salmista en el Salmo 24, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Dice el 46:12, oídme, duros de corazón. Dime una cosa, ¿estás escuchando lo que te está diciendo Dios? No que me escuches a mí, No, yo simplemente estoy exponiendo lo que me dice a mí y a ti las Sagradas Escrituras. ¿O estás escuchando todo este nuevo movimiento humanista que te dice, no, el futuro está en tus manos? Todo depende de ti, incluso tu propia salvación depende de ti. Aceptar a Cristo como Salvador depende de ti. La justificación depende de ti. El hogar depende de ti, tus hijos. Si dependiera de nosotros, viviríamos en un mundo utópico. Nuestros hijos no estarían tirados en la calle, no estarían consumiendo drogas, no estarían robando en las calles arriba de una motocicleta. Nuestros políticos serían decentes, gente recta, porque no te olvides que ellos fueron hijos de padres, pero son una partida de ladrones y delincuentes. Nuestros pastores son ladrones, mentirosos, falsos profetas, falsos apóstoles, que viven robándole el dinero al pueblo de Cristo, mentirosos. Y todo porque desplazamos a Dios del centro de la óptica y nos hemos establecido nosotros como la medida de todo. Renunciemos a esa mentalidad humanista y volvamos a los principios de la santa palabra de Dios, porque ahí es donde está nuestro destino. De ahí depende la creación, de ahí dependen las naciones y de ahí depende la historia de la humanidad, que Dios ha escrito con manos santas. Oídme, dice el Señor, duros de corazón. Oigamos, hermanos, lo que nos dice el Señor a través de la revelación. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque no ha quedado olvidada, sino que la has preservado para que hoy estas historias de hace mucho tiempo atrás nos sirvan como el mapa de ruta en la época que estamos viviendo, donde las ideas están atentando contra tu voluntad. El hombre piensa que tiene una mente superior a la tuya y sin embargo tú lo describes como un tiesto, un fragmento nada más, barro en tus manos. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestras mentes de estas ideologías que hoy se han metido incluso dentro de la iglesia cristiana y que nosotros podamos volver a las bases de la fe para poder ser verdaderos y sinceros testigos de Cristo, el Señor de señores y Rey de reyes, a quien sea la gloria por todos los siglos. Amén.